Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un tema que es, básicamente, el sistema operativo de cualquier profesional que quiera tener impacto hoy en día. Mm, Hablamos de la comunicación, pero no así en abstracto. Tenemos un conjunto de reflexiones muy interesantes sobre las tres patas de ese banco: leer, escribir y hablar en público. Y lo que me parece clave del material de hoy es que las desmonta un poco. Sí, Deja de tratarlas como esas tres asignaturas que teníamos en el colegio y las presenta como lo que realmente son, un ecosistema que está interconectado. totalmente, No puedes potenciar una sin alimentar las otras, ¿sabes? totalmente. Esa es la misión que nos hemos marcado para esta charla: entender cómo funciona ese ecosistema, cómo se retroalimentan estas habilidades para que un mensaje, ya sea en un aula o en una red social, no solo se emita, sino que aterrice. Que cale de verdad. Exacto. Así que, si te parece, empecemos por la raíz de todo, por la base del sistema: la capacidad de leer. Aunque, como veremos, no se trata solo de pasar los ojos por un texto. Exacto. Las fuentes proponen que manejamos dos tipos de lectura. Y la primera es tan fundamental que ni siquiera somos conscientes de que la estamos usando. ¿Ya? Es casi un instinto de supervivencia. Sí, esa idea me ha parecido fascinante. Hablan de la lectura del medio físico. Mm, Ponen un ejemplo buenísimo. Entras en un centro comercial y tu cerebro, en segundo plano, empieza a escanearlo todo. Ajá, No de forma consciente, pero sí va registrando el nivel de ruido, el flujo de gente, las posibles salidas. Hace lo que llaman barridos cognitivos. para determinar si el entorno es seguro, si es predecible. Eso es. Es una habilidad que hemos heredado para detectar amenazas, básicamente. Pero lo interesante es cómo se aplica en un contexto profesional. Claro. Un docente, por ejemplo, antes de decir buenos días, puede hacer esa misma lectura. Entra en el aula y percibe una energía, un estado de ánimo colectivo. Mm, Puede notar si el grupo está apático, si hay tensión, si vienen con ganas. Esa lectura holística del ambiente es el primer dato que recibe, y quizá el más importante. Espera, eso suena potente en teoría, pero también un poco esotérico. ¿No corremos el riesgo de proyectar nuestras propias inseguridades y leer una tensión que en realidad no existe? Es una pregunta muy pertinente, sí. ¿Cómo se distingue la intuición real del prejuicio? A ver, la clave según las fuentes está en la experiencia y en no tomar esa primera lectura como una verdad absoluta, Vale, sino como una hipótesis de trabajo. No es un juicio, es un diagnóstico inicial. Si percibes apatía, no piensas vaya grupo de vagos, claro, sino, de acuerdo, el punto de partida hoy es este. ¿Qué puedo hacer en los primeros 2 minutos para cambiar esta energía? entiendo. Quizás empezar con una pregunta provocadora en lugar de con la agenda del día. Es una herramienta de adaptación, no de juicio. O sea que el verdadero insight aquí no es solo leer mucho, sino que un comunicador de élite está leyendo dos cosas a la vez: el contenido en la página y la energía de la sala. Exacto, Si te falta una de las dos, tu mensaje se queda cojo. totalmente. Y supongo que eso conecta directamente con la segunda forma de lectura, la que todos conocemos. Exacto. Una vez has leído el ambiente, necesitas el contenido, Exacto. la lectura de textos. Y en la era de la infoxicación, esta habilidad es más crítica que nunca. Ya te digo. Ya no se trata solo de entender lo que lees, sino de saber filtrar, de discernir el grano de la paja, de seleccionar fuentes fiables para construir un bagaje informativo sólido. Claro. Sin ese bagaje, tu opinión es superficial y tus argumentos son débiles. Un momento. Entonces, lo que se plantea aquí rompe por completo la imagen que yo tenía del creador de contenido o del docente. Mm, Pensaba que su trabajo principal era producir, hablar, escribir, pero según esto, la habilidad fundamental es la de entrada, la de leer. es la base. Hay un ejemplo en el material sobre el copywriter Arnold Steiner, que lo deja clarísimo. Es un caso de estudio perfecto. Steiner explica que antes de escribir una sola frase para un anuncio, dedica el 80% de su tiempo a leer. 80% es una barbaridad. Sí, y no solo informes de mercado o las características del producto. Se obsesiona con entender quién es el comprador, qué edad tiene, qué lee, qué le preocupa por la noche, qué tipo de humor le hace gracia. Ostras, Lee a la persona, no solo los datos sobre la persona. Es la fusión de las dos lecturas. Ajá, Usa los datos para entender el qué, pero luego intenta leer el
ambiente emocional de ese grupo para dar con el cómo. Al final su trabajo es traducir un producto en una emoción. En una emoción que resuene con esa audiencia que ya ha leído previamente. Exactamente. Y aquí es donde la tecnología, como la inteligencia artificial, entra en juego de una forma muy interesante. Las fuentes sugieren que la IA puede ser una aliada brutal para la segunda lectura, la de textos. Claro. Puede resumir cientos de páginas, encontrar fuentes, cruzar datos. Nos puede ahorrar días de trabajo en la recopilación de información. Pero entiendo que no puede hacer la primera lectura. Ahí está la clave. No puede entrar en un aula y sentir la energía, ni puede intuir la preocupación real de un consumidor más allá de los datos que analiza. Ahí está el valor del profesional del futuro. La IA te da el qué, la materia prima informativa, pero el valor humano reside en leer el para quién, el contexto emocional, y decidir el cómo. El tono, la conexión... La estrategia, exacto. La tecnología potencia nuestra capacidad de análisis, pero no sustituye nuestra capacidad de percepción. Vale, entonces, si la lectura es la fase de absorber, de recoger la energía y los datos, el siguiente paso lógico tiene que ser la de procesar, ¿no? ¿Cómo transformamos todo eso en algo tangible? Supongo que ahí es donde entra la escritura. Es el paso inevitable. La escritura, tal como la definen las fuentes, es el acto de decodificar el pensamiento. De darle una estructura. Sí, de darle estructura y fijarlo en un medio. Es la forma que tenemos de organizar nuestras ideas y dejar una huella. La historia misma, como disciplina, no existe hasta que no aparece la escritura para registrarla. Y con ella, el pánico universal a la hoja en blanco. Se ríe. Claro. Ese momento en el que tienes toda la información absorbida, pero no sabes por dónde empezar a procesarla. Pues el material es muy claro al respecto. Ese bloqueo no es más que falta de costumbre. El miedo a escribir se cura escribiendo. Es un músculo. Es un músculo, totalmente. Al principio puede que solo escribas ideas sueltas, frases inconexas. No importa. El simple hábito de plasmar el pensamiento ya está entrenando esa capacidad de estructuración. Ya. Pero claro, volvemos al punto de partida. No se puede escribir desde la nada. Necesitas el combustible de la lectura. Entiendo la idea de la huella humana a través de la escritura. Pero, ¿cómo se hace sin caer en el egocentrismo? ¿Dónde está la línea entre compartir una experiencia que enriquece el texto y hacer que el texto trate solo de uno mismo? Esa es la distinción fundamental. El secreto, según las fuentes, no es hablar de ti, sino volcar tu experiencia en el tema del que hablas. Lo describen con una frase que me parece muy potente: adosar a la escritura un sentimiento, una experiencia vivencial. O sea, no es contar tu vida. Para nada, es que el lector sienta la emoción que tú sentiste al investigar o vivir ese tema. El ejemplo del docente de música que se menciona es perfecto para esto. Sí, es buenísimo. Si tiene que hablar de Beethoven, puede limitarse a leer una biografía y soltar los datos. Fechas, obras, sordera. Lo típico. O puede pasarse una semana escuchando sus sinfonías, intentando sentir la furia de la quinta o la esperanza de la novena. Claro. Cuando escriba su lección después de eso, no solo transmitirá datos. Transmitirá una experiencia. Exacto. Y eso es lo que el alumno recordará. Es la diferencia entre un texto informativo y un texto memorable. Y el ejemplo definitivo de esto es J.K. Rowling. Claro, Harry Potter. Es un caso magistral de cómo funciona esto a una escala masiva. El análisis que hacen las fuentes es brillante. ¿Por qué funcionó tan bien? ¿Por qué Rowling no se limitó a escribir una historia de magia? No. Ella leyó el entorno emocional de su público objetivo, preadolescentes y adolescentes, y lo usó como el cimiento de su mundo fantástico. Es verdad, no lo había pensado así. La magia es el escenario, pero los problemas son reales y universales. Totalmente. La amistad, la lealtad, sentirse un bicho raro, los abusones del colegio, Los exámenes que te agobian, el primer amor. todo eso. Precisamente, usó esas vivencias universales de la vida en el instituto como anclaje emocional. El lector se engancha porque, aunque el contexto sea un castillo con fantasmas, el viaje emocional parte de un sitio conocido. Ya. Ella no escribió sobre magia, escribió sobre crecer, usando la magia como metáfora. Eso es leer a tu audiencia y volcarlo en la escritura de una forma magistral. Lo de Rowling es un ejemplo perfecto de cómo un texto escrito puede estar vivo. Pero claro, ese texto luego tiene que llegar a la gente, ¿no? ¿De qué sirve escribir algo con tanta emoción si luego al contarlo lo matas? Me parece que esa es la prueba de fuego. La culminación del ecosistema. Sí, la comunicación oral. Es el momento en que todo lo que has leído y escrito se pone en juego. Las fuentes la definen como el arte de transmitir un mensaje, sí, pero el énfasis está en el cómo.
¿En el cómo? variando el tono, el volumen, la velocidad, usando la claridad para generar no solo comprensión, sino interés, entusiasmo. Es la fase de entrega del ecosistema. Entonces, para ser un buen orador no basta con tener una voz bonita y no trabarse. ¿Qué es lo que diferencia a alguien que da una charla de alguien que cautiva una audiencia? Pues el material desglosa varias cualidades, y la primera es quizá la menos obvia, el autoconocimiento. Autoconocimiento. Sí. Antes de comunicar hacia afuera, tienes que conocerte por dentro, saber cuáles son tus puntos fuertes y débiles. Quizá te sientes más cómodo en grupos pequeños o necesitas un guión muy detallado. ¿O tu punto fuerte es la improvisación? Por ejemplo, conocer tus propias herramientas te permite construir un discurso que juegue a tu favor. Claro, es como un deportista que sabe si es mejor en sprints o en maratones. No intenta competir en la disciplina equivocada. Justo. Pero una vez que te conoces, ¿cómo te proyectas? Me imagino que la personalidad juega un papel clave. Es la segunda cualidad, la personalidad. Y aquí las fuentes son muy directas, ¿eh? Usan una frase que puede sonar un poco chocante. A ver. Dicen, ustedes son un producto que debe venderse bien. Eso suena un poco cínico, ¿no? Como si tuvieras que ponerte una máscara. Al principio puede sonar así, pero cuando profundizan, no se refieren a ser falso. Vale. Se refieren a ser consciente de lo que proyectas. Se trata de mostrar cercanía, empatía, tolerancia, de crear un ambiente en el que la audiencia se sienta cómoda y receptiva. Entiendo. No es fingir ser otra persona, sino potenciar la mejor versión de tu propia personalidad para conectar. Vale, visto así, tiene más sentido. Proyectar tu personalidad, no inventártela. Y supongo que para que esa proyección sea creíble, necesitas la tercera cualidad, la pasión. Es que sin pasión, todo lo demás se derrumba. Ya, Si no crees en tu mensaje, si no lo vives, se nota a la legua. La audiencia puede perdonar un pequeño lapsus o que te tropieces con una palabra, pero no perdona la falta de convicción. totalmente. La pasión es el motor que engancha. Pero, ¿qué haces si un día no tienes esa pasión? Si tienes que dar una clase o una charla y estás cansado o desmotivado, ¿se puede fingir? Es una buena pregunta. Más que fingirla, las fuentes sugieren que puedes invocarla. ¿Invocarla? Sí, y eso nos lleva a la cuarta cualidad, la invención o creatividad. Un discurso no tiene por qué ser un monólogo plano. Claro. Puedes usar una historia personal, el storytelling, una pausa dramática, un comentario con humor. Esos recursos creativos no solo hacen el discurso más interesante, sino que te ayudan a ti, como orador, a reconectar con la emoción del tema. Son como chispas para reavivar el fuego. Exacto. Tiene lógica. Romper la monotonía para ti y para ellos. Y junto a la creatividad, imagino que la claridad es innegociable. Absolutamente. Puedes ser el más apasionado y creativo del mundo, pero si tu mensaje es un caos, no sirve de nada. La recomendación práctica es usar frases cortas, metáforas, ejemplos concretos y, muy importante, conectar de nuevo con la escritura. Tener por escrito las 2 o 3 ideas principales de tu charla te sirve de ancla para no divagar, Para no perderte. para asegurarte de que lo esencial llega. Y las dos últimas que mencionan son la seguridad y la sensibilidad. Parecen casi opuestas, pero supongo que se necesitan mutuamente. Son las dos caras de la misma moneda. Necesitas seguridad en tu mensaje, que viene de una buena preparación. De haber leído y escrito bien. Claro, pero también necesitas sensibilidad hacia el tema y hacia la audiencia, saber cuándo hacer una pausa, cuándo bajar el tono, cuándo mirar a los ojos a alguien. El equilibrio. Es el equilibrio entre el dominio del contenido y la conexión humana. Para terminar con la lista se habla de la imagen profesional, que incluye el lenguaje. Se recomienda evitar un lenguaje excesivamente coloquial. Sí, y es un punto interesante. Recomiendan evitar la jerga o un lenguaje demasiado informal, lo que en España a veces llamamos calleo de la calle. Ya. No se trata de volverse pomposo o artificial, sino de encontrar un término medio, un vocabulario que sea cercano y comprensible, pero que a la vez demuestre respeto por el tema y por las personas que te están escuchando. Encontrar tu voz profesional. Eso es. Vale, después de desgranar todo esto, la conclusión parece clara. Leer, escribir y hablar no son 3 asignaturas que apruebas y te olvidas. Para nada. Son un ciclo, un ecosistema que se retroalimenta constantemente. Mm. Si dejas de leer, te quedas sin combustible para escribir.
Si no escribes, tus ideas para hablar son desordenadas. Y si no practicas el hablar, tu capacidad para conectar y leer a la audiencia se atrofia. Claro. Un comunicador que domina este ciclo no solo transmite datos, es alguien que, como dice una de las fuentes, se come a la audiencia. Me gusta esa expresión. Con el mensaje. La diferencia es abismal. Recapitulando entonces, todo empieza con una doble lectura, la del contenido y la del ambiente emocional. Ajá. Ese material se procesa a través de una escritura que no solo informa, sino que transmite una experiencia. Sí. Y todo culmina en una comunicación oral que se apoya en el autoconocimiento, la pasión y la claridad para entregar el mensaje. Has trazado el mapa perfecto del ecosistema. Y en el contexto tecnológico actual, esto nos deja con una reflexión final que me parece crucial. Mencionamos antes cómo la inteligencia artificial puede ser una herramienta increíble para la parte de búsqueda y resumen de información. Sí, puede hacer parte de la lectura de textos por nosotros y a una velocidad de vértigo. Exacto. Y eso nos lleva a una pregunta que creo que definirá al profesional del futuro. En un mundo donde una IA puede generar un texto coherente o resumir 1000 páginas en segundos, ¿cuál será nuestro valor diferencial? ¿Qué nos quedará? Quizás, y esto es algo para que reflexionemos, la respuesta está en todo lo demás que hemos hablado. La habilidad de leer el ambiente emocional de una sala, la capacidad de volcar una experiencia vivida y única en un escrito, y la pasión genuina que se transmite en la voz de un orador. Quizás estos elementos puramente humanos y, por ahora, irreplicables, se conviertan en la habilidad más valiosa de todas.